Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión voy a ampliar un poquito el tema sobre los autoinformes. Un autoinforme se define como una autoobservación que el sujeto realiza de su propia conducta. Estas pueden ser conductas manifiestas, fisiológicas y encubiertas. Hay que contrastar esta información. En el caso de las conductas manifiestas y fisiológicas, son contrastables mediante otras pruebas. En cambio, en la conducta encubierta tenemos dos opciones: paralelismo entre distintos autoinformes que evalúan un mismo contenido cognitivo y correlatos entre lo cognitivo y otras modalidades de respuestas fisiológicas y motoras. Según Ballesteros, la evaluación de rasgos de la personalidad obtiene críticas para incrementar la calidad de los autoinformes. Estas técnicas se las utiliza como técnicas de evaluación. Se recomienda que los autoinformes se utilicen como primer procedimiento de recogida de información, sobre todo en las conductas motoras o fisiológicas. Básicamente es realizar una etnografía multisituada en el lugar donde vamos a poder verla, en este caso al paciente. La información que se puede obtener es valiosísima porque sobre todo es en el campo, en el ambiente, sin presión, sin ningún estímulo que pueda verse alterada luego la información. Los autoinformes sobre eventos cognitivos sean considerados como datos cognitivos y que además esta información se contraste con otro procedimiento de autoinforme. C. Evitar predecir conductas motoras a partir de conductas cognitivas o viceversa. Este es un aspecto muy importante. No podemos mezclar conductas motoras o pensar que hay una relación con conductas cognitivas o viceversa. Y de las garantías psicométricas de los test, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos con la fidelidad, con la garantía científica que nos puedan brindar los test. En la actualidad es lamentable ver cómo se ha manoseado los test los test en general, ¿sí? Que incluso en revistas dominicales aparecen pequeños cuestionarios que les atribuyen el nombre de test. Entonces, un test tiene que tener un estudio científico. Los autoinformes evalúan trastornos de conducta, miedos, depresiones, ¿sí? Situaciones concretas o referidas a estas. Para evaluar se utilizan respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras asociadas a trastornos de conducta. Muestras de conducta en situaciones específicas. Repertorios, procesos y estructuras cognitivas. Autoinformes que evalúan la percepción que el sujeto tiene del ambiente que le rodea. Creencias, atribuciones, capacidades imaginativas. Estas versus tienen un papel mediador en ciertos trastornos de conducta, como la depresión. Autoinformes dirigidos a evaluar las autoinstrucciones ante la situación problema. Autoinformes construidos para evaluar las estrategias cognitivas que empleamos para resolver una tarea. Lo importante es ver qué pasos ha seguido para resolver la tarea. Dirigidos a evaluar el aspecto motivacional, expectativas ante el futuro y eventos reforzantes para un sujeto. Principales tipos de autoinforme. Tenemos la entrevista, los cuestionarios o los inventarios o escalas, autorregistros y pensamientos en voz alta. Este último no lo vamos a tomar en cuenta. La entrevista es un intercambio cara a cara entre dos personas, una de las cuales pide información y la otra se la brinda, como complemento de ella, las autobiografías, la historia clínica, etc. ¿Qué característica tiene? De ella se obtienen los primeros datos sobre el sujeto, que se nos van a permitir decir qué instrumento test van a ser necesarios a la hora de profundizar y o recopilar más información sobre el sujeto en exploración, técnicas de utilización longitudinal. Obviamente, para llegar a esta entrevista tenemos que haber preparado el terreno, tiene que haber un proceso empático, un proceso de rapport con nuestro paciente, para que no se convierta en un interrogatorio.
Los cuestionarios, los inventarios o escalas son autoinformes estructurales que aparecen recopilados en forma de un listado. El sujeto tiene que responder en función de su grado de conformidad u ordenando una serie de elementos. La diferencia fundamental entre las tres técnicas es el tipo de respuestas. Los cuestionarios plantean respuestas dicotómicas o nominales, hombre-mujer, por ejemplo. Inventarios, respuestas nominales u ordinales, ejemplo, bajo, medio, alto, nada, algo. Escalas, respuestas ordinales o de intervalo, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. En el chat que tuvimos en días anteriores, un estudiante me preguntaba, en la práctica clínica, ¿cuál se utiliza más? Esto es muy complicado contestarle, porque dependiendo de los casos, dependiendo de la situación, dependiendo del ambiente, se puede utilizar. Con un paciente podemos utilizar todas las opciones que hemos planteado. Por ejemplo, en trastornos más clínicos como la depresión, como la ansiedad, utilizamos básicamente inventarios, ¿sí? Como el inventario de depresión de Beck. Si es que queremos aplicar de manera colectiva, vamos a utilizar mucho los cuestionarios o las escalas. O si es que queremos pedir que nos llenen información mediante fichas informativas o mediante fichas de observación, que es muy común a veces enviar a casa o enviar a colegios o enviar a centros en donde puedan estar los pacientes, este tipo de fichas van a ser de tipo cuestionarios, van a ser de tipo de escalas de respuesta. Entonces, no hay un cuestionario que se utilice más, no lo hay. Dependiendo del paciente y dependiendo de lo que nosotros ya vayamos intuyendo, podríamos utilizar los cuestionarios o inventarios o escalas. El autorregistro es un procedimiento semiestructurado que implica un doble proceso. El primer proceso es prestar atención intencionada a la emisión de una conducta. La segunda tarea es registrar esa conducta. Una vez hecho esto, hay que seleccionar algún procedimiento para registrar esa conducta. La conducta se anota en el mismo momento en el que se produce. La ventaja es que la memoria no falla, pero la desventaja es la reactividad. Autorregistros de lápiz y papel, contadores de respuesta, dispositivos electrónicos. Se utiliza en situaciones naturales. Esto permite evaluar también posibles antecedentes o consecuentes relacionados con la conducta. Permite evaluar la parte cognitiva de la conducta. Básicamente, aquí lo detalla. Se lo utiliza específicamente o de preferencia en aspectos más conductuales, en aspectos más cognitivo-conductuales. Por ejemplo, pacientes con dependencia, pacientes violentos, pacientes consumidores o adolescentes infractores. La calidad puede verse afectada por múltiples fuentes de error. Fuentes de distorsión proceden del sujeto evaluado y afectan gran parte de los autoinformes. Simulación, falsear respuestas deliberadamente, fingir una buena o una mala imagen, por ejemplo el MMPI, el EPI, son escalas para identificar la simulación. Siempre que hay un incentivo externo para el sujeto hay que descartar la simulación. Es especialmente importante que en el campo jurídico y en el clínico. Obviamente para poder, por ejemplo, en el campo clínico jurídico, cuando nos piden que hagamos peritajes o cosas por el estilo, siempre va a contrastarse o siempre va a compararse con estas escalas. Debilidad social. El sujeto trata de aparentar una imagen que se considera aceptable desde un punto de vista social. Responde de acuerdo a lo que se considera socialmente aceptable. Actualmente hay escalas dirigidas a captar la deseabilidad. Esta es muy importante en el ámbito laboral. Obviamente, cuando se aplican test laborales, siempre van a querer mostrarnos las mejores competencias. Aquí, como lo dice, hay escalas que ya permiten ver la deseabilidad social, pero también hay, dentro del mismo test, hay aspectos o preguntas que convalidan esta deseabilidad social. Tendencias de respuesta. Determinados errores que se cometen cuando se responde a escalas, cuestionarios o inventarios. Errores. Asentamiento. Tendencia a responder sí o verdaderamente independientemente del contenido de la pregunta.
Agradezco su atención y nuevamente les reitero que siempre estoy a las órdenes. No duden en visitar el chat permanente que se lo mantiene de acuerdo al día programado con ustedes para atender sus consultas, requerimientos, preguntas, dudas. Pues lo importante es acompañarles a ustedes en su proceso formativo.